Ahora, querida familia, llegó el momento hermoso. Vamos a escuchar un importante testimonio de conversión de nuestra querida Angelita María Vázquez de Méndez. Ella es de Medellín, Colombia. Está casada hace 38 años y nuestro Señor los ha bendecido con 3 hijos y 2 preciosas nietas. Ella es maestra de español en una escuela pública por acá, por donde ella vive, acá en Coral Springs, Florida, y pertenece a este ministerio, al ministerio Orando por Nuestros Hijos desde sus inicios, o sea, desde el año 2007. Hoy día viene a compartir con nosotros su testimonio de vida basado en la oración y en la palabra de Dios. Pero antes de escucharla, vamos a ver si ya se conectó Marielita. Marielita, ¿estás con nosotros? Mariela, no se te escucha. Bueno, creo que la conexión para ella no es muy buena. De todas maneras, luego la vamos a presentar. Ahora le vamos a pedir a nuestra querida Isabelita que nos haga una oración, una invocación al Espíritu Santo, por favor. Gracias. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Amén. Qué hermosa oración. Gracias, Isabelita. Y creo que ya tenemos a Marielita. Marielita, ¿puedes decirnos unas palabras? Estaba presentándote nuestra querida Mariela Garay. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bendecidos sea esta noche que vamos a compartir con ustedes. Solamente para invitarlos a compartir, que sigamos orando fuertemente por nuestros hijos, pues es como poner un cerco de protección alrededor de ellos. No importa que no seamos perfectos, nadie es perfecto, pero lo más importante es ser un padre orante. Gracias. Amén, Marielita. Gracias por tus palabras. Ahora sí, vamos a presentar a nuestra querida Ángela Vázquez. Vamos a cerrar todos los demás nuestros audios y para poder estar con Angelita. Angelita, adelante. Es una inmensa alegría estar contigo. A ver, un segundito. Ok. Angelita, quiero hacerte la primera pregunta. Primeramente, gracias por estar con nosotros, gracias por decir sí a esta invitación que te ha hecho el ministerio, donde vamos a escuchar tu testimonio de conversión. Te pido... Gracias, Mari. No, gracias a ti, que Dios te bendiga. Y vamos a empezar entonces, Angelita, con la primera pregunta. Cuéntanos cómo fue tu vida antes de iniciar tu camino de fe. Muy bien. Bueno, básicamente una vida que yo creí que que yo era una católica practicante. Me sentía muy bien dentro de mi comodidad. Nací en un hogar católico, inclusive tuve un hermano sacerdote, mi madre muy vinculada con la iglesia, mi padre también, un matrimonio hermoso. Ellos se casaron el día de la Sagrada Familia. Yo escogí con mi esposo casarme ese día también para continuar el ejemplo de hogar de ellos. Y bueno, tuve todos los sacramentos, asistí siempre a un colegio católico, es más, la elemental, la primaria, todos los días asistía a la Santa Misa porque era un colegio de parroquia, luego el bachillerato, luego la universidad, siempre en instituciones católicas. Y no dejé de ir a la misa nunca, en mi casa se hacía el Santo Rosario, me casé por lo católico, los 3 hijos que tenemos
recibieron todos los sacramentos, pero la vida te lleva a vivir, te distrae. Y teníamos un hogar muy lindo, sí, porque aparentemente todo era paz y armonía, pero desafortunadamente sentimos que necesitamos más de Dios cuando pasamos por situaciones críticas, complicadas. Y mi esposo y yo teníamos 2 negocios y sufrimos un revés económico bastante fuerte, en el que perdimos todo. Y mientras se daba ese proceso, es normal, y de pronto escucharon ustedes una frase anteriormente que dice, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, pues nuestra relación de pareja se vio fuertemente afectada y en consecuencia el ambiente familiar. Vivíamos literalmente en un infierno porque nos culpábamos el uno al otro por las decisiones que habíamos tomado y a la hora de la verdad no era culpa nuestra tampoco, porque pues el gobierno tuvo una serie de cambios a nivel de leyes y nuestro negocio era a nivel de óptica y todo eso nos afectó, no estábamos preparados para todo lo que se nos vino encima. Ustedes ya pueden imaginarse en la cantidad de deudas, de problemas de bancos, de acreedores, de todo tipo, que uno pierde la paz. Uno simplemente sobrevive. Uno cree que vive, pero uno sobrevive. Fue muy complicado, bastante complicado, Ya me porque se te mueve el piso, ¿sí? Claro, claro. Sí, Ujú. entonces, pues, pierde la fe, pierde la fe. Podíamos ir a misa, pero no teníamos la certeza de que Jesús nos estaba escuchando. Nos sentíamos abandonados. Y en ese De momento, manera, Angelita, en ese momento, cuando estabas en todo ese problema, porque me imagino que debe haber sido muy angustiante, ¿no? Después de tener una familia que llevaba su economía de una manera normal, ¿no? Y que los dos trabajaban, tenían un negocio exitoso. Pero tú creías que cumplías con Dios, era un sí, tal vez era un, como muchos católicos, como hemos crecido, ¿verdad? De esa manera, pero sin embargo te faltaba algo. ¿Y qué pasó luego? ¿Cómo esta parte tan negativa que tuviste en tu vida, cómo cambió? cambió gracias a que, como les conté, nuestros hijos asistían a colegios religiosos y el hijo de la mitad, Daniel, asistía al colegio San Ignacio de jesuitas. Y un día recibimos una invitación a una preparación cuaresmal. Y como les digo, pues mi esposo y yo siempre íbamos a misa, los niños iban a misa y todo. Y en esta reunión que fuimos de San Ignacio, un teólogo, el teólogo Oscar Henao, invitado por el rector del colegio, lanzó una invitación a todos los padres, porque él como padre de familia, padre de ese colegio, nos invitaba a prepararnos mejor en nuestra vida espiritual para estar bien con nuestros hijos, porque en este mundo económico y de tanta demanda, el mismo rector decía, no queremos tener un colegio de huérfanos con padres vivos, porque cuántos padres simplemente delegan en el colegio la formación religiosa y no más. Y nosotros sí asistimos y nos llamó la atención la manera como nos motivó él como padre de familia a formarnos espiritualmente. Fue una novedad y no era fácil porque era un retiro espiritual de preparación al tridio pascual, que ustedes saben que es el jueves, el viernes y el sábado santo de la semana mayor de nuestra iglesia. Y con nosotros, con una niña de 14 años, un niño de 9 años, un bebé que iba a cumplir un año, pues no era fácil hacer eso. Sobre todo que en nuestros países esos días no hay trabajo.
¿A quién le dejo mis hijos? ¿Qué hago? Pero quiero recibir este mensaje. ¿Qué tiene el Señor para presentarme en este momento? Y gracias a Dios, mi hermana mayor se encargó de los niños porque sabía la situación en que estábamos tan complicada y nos entregamos al Señor. En las mañanas asistíamos a retiro. Como les dije, él es teólogo, entonces todo fue basado en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, como se fundamenta cada paso del Jueves Santo, la Última Cena, del Viernes Santo y por supuesto el sábado y la resurrección y la Pascua. En las tardes asistíamos a la ceremonia, no podíamos faltar, y luego volvíamos al día siguiente. Nos tocó, ahí fue verdaderamente que yo puedo decir, tuvimos el encuentro personal con Jesús. A través de su palabra, comprendimos que no estábamos solos, comprendimos que Él había padecido, muerto y resucitado por ti, por mí, por nosotros. Y que no importaba todas estas situaciones que viviéramos, él no había hecho eso en vano. Él quiere la salvación para todos. Eso es lo que Él busca de todos nosotros. A partir de que terminamos ese retiro, volvimos a la vida normal, cotidiana. Los problemas seguían, aumentaban cada día, las deudas crecían muchísimo más cada día, la crisis a todo nivel seguía creciendo. Pero nosotros empezamos a tratar de poner en práctica eso tan lindo que habíamos vivido en ese retiro, porque para acabar de ajustar, el retiro terminó con la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La celebración, la fiesta. Jesús está vivo, resucitó. Pues de ahora en adelante que vivamos como verdaderos hijos de Jesús, que Él no murió y no se quedó, Él resucitó. Y bueno, ya ahí es cuando nos empezamos a poner en práctica. ¿Y cómo? ¿Cómo? A tratar, y ahí es cuando ya le damos la importancia real a la oración, porque ya no estábamos en un retiro, ya es en nuestra casa que vamos a hacer. Entonces, a partir de ese momento, todos los días, al final de la jornada de trabajo, con caos, con lo que fuera, nos reuníamos en nuestra habitación con nuestros 3 hijos de la edad que ya les conté y les decíamos, hoy le vamos a dar gracias a Dios, ¿por qué? Y los dejábamos a ellos que libremente, espontáneamente dijeran, ¿por qué vamos a agradecer hoy? Porque tenemos un techo, porque tenemos ropa, porque podemos ir a un colegio, porque tengo amiguitos, porque pudimos comer hoy. Muchas veces comimos de la caridad de miembros de la familia porque no teníamos. Y como uno está viviendo en un ambiente que es de mucha apariencia, ¿verdad? Entonces, pues la familia sabían y nos ayudaban, gracias a Dios. Ay, Sin embargo, yo toqué puertas, porque el Señor en la palabra nos dice, toquen, se les abrirá, pidan y se les va a responder. Fue muy hermoso el proceso con los niños porque ellos desde ese momento recibieron la semilla de la oración en familia, pero una oración donde nos reuníamos a alabar, a agradecer y después a pedir. Entonces era bello ver un niño con apenas aprendiendo a hablar, dando gracias por sus juguetes, por su almohadita, por su cobija y dar gracias porque nos tenemos juntos, porque compartimos y así cada noche. ¿Qué pasó? Le fuimos abriendo nuestro corazón y permitimos que el Espíritu de Dios habitara en nosotros. Y de esa manera el Espíritu fue obrando poco a poco. Es un proceso lento que se fue dando porque nosotros no endurecimos el corazón. Fuimos dóciles a esa palabra, permitimos que el Espíritu entrara. ¿Y qué pasa cuando dejamos que el Espíritu obre y entra en nosotros? Ya todos lo sabemos muy bien. Tenemos que dar frutos. El Espíritu de Dios se manifiesta con frutos de amabilidad, amor, paz, benevolencia, control de uno mismo, que todo eso lo habíamos perdido, ¿verdad? Entonces así los niños fueron viviendo y viviendo y al mismo tiempo con los niños
pedíamos al Señor que nos diera la sabiduría, el discernimiento para tomar las decisiones adecuadas para ir saliendo de cada problema. Al mes exacto de estar en este proceso, un hermano muy, muy especial, casi que era el hermano mayor de mí. Mi esposo es el hijo mayor de 9 hijos, pero él era como el hermano mayor en todo sentido. Se suicidó. Eso fue un golpe para nosotros muy duro, muy duro, muy duro. Entonces ya eso nos hizo reaccionar de otra manera. Ya eso nos hizo de que nos dejamos que el Espíritu Santo se apoderara y nos diera, que nos quitara el miedo, el temor, que con ese poder que Él nos estaba dando, fuéramos ya a tocar otras puertas, a tocar puertas gubernamentales, a tocar puertas de todo tipo, a coger el problema de verdad, no a seguir que pasara cada día, no, a asumir con cada persona qué vamos a hacer aquí, cómo esta es nuestra realidad, honestamente a expresar todo la realidad de lo que vivíamos y cómo íbamos a llegar a algún arreglo de alguna manera, ¿verdad? Así sea entregando lo que teníamos. De hecho, por eso quedamos sin nada. Pero responder, no dejar cabos sueltos, y quién nos fue dando esa valentía, solo el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, a medida que íbamos pidiendo, el Señor nos iba abriendo puertas, no sé, se daban las cosas que anteriormente era ese estrés, ese temor de que no, te encierras, y eso es lo más malo que puede suceder. De esa manera, el Señor escuchó nuestra oración y fue respondiendo poco a poco. El cambio fue tan grande en nuestra familia que mucha gente que nos conocía, familia, amistades, creían que nosotros nos habíamos cambiado de religión y nos decían, ustedes se hicieron cristianos, ustedes ¿por qué hablan tanto de Dios? Todo aquello, porque eso nos hizo querer ese deseo, esa ansia, esa sed de saber más del Señor. Inmediatamente nosotros nos entramos a la Iglesia Católica Bíblica Yeshua y formamos comunidad, como lo que nosotros tenemos aquí, una comunidad de oración, pero era muy lindo porque era en pareja, y como pareja íbamos creciendo, iba dando ejemplo, y el Señor fue empezando a delegar y a darnos cosas a nosotros, a confiar en lo poco, porque no éramos grandes conocedores de la palabra de Dios, absolutamente, y Él fue delegando en nosotros y nos pusieron a coordinar grupos de parejas, y entonces ustedes tienen caminando muy lindo esta comunidad, vengan donde está, y así fuimos creciendo, aprendiendo, haciendo seminarios de discipulado, haciendo retiros y más vinculados, pero viviendo la religión de una manera consciente, ¿verdad? Porque antes íbamos y cumplíamos, pero como dice la palabra, cumplo y miento. Cumplo de una manera externa, de ritos, pero en mi interior yo miento, porque si tengo en mi hogar y como digo misma un infierno dentro, estoy mintiendo, y a Dios no le mentimos, ¿verdad? Entonces así fue que el Señor permitió que pudiéramos entregar todo lo que teníamos allá, vender lo que pudiéramos. Yo vendí hasta mi ropa, la ropa buena que tenía, yo vendí muchas cosas, todo, porque necesitábamos tener algún dinero, y de esa manera vinimos a este país a comenzar una nueva vida, con unas ayudas enormes, como les digo, porque el Señor nos abrió puertas para nosotros venir acá. Esto no fue tan fácil como uno lo cuenta, solamente de uno vivirlo, sabe las dificultades, sobre todo porque mi suegra era una persona bastante difícil, y de 9 matrimonios que tenía en su familia, solamente el mío y el de su hija menor sobrevivían, porque era una guerra campal entre ella y todas sus nueras. Entonces todos se divorciaban, y hasta ese momento hasta 3 matrimonios llevaban ya mis cuñados. Y yo le pedí a Dios, porque yo estuve 3 veces a punto
de hacer lo mismo, porque uno cree que no puede más, que no puede más. Solo el encuentro con el Señor me permitió seguir adelante y decir, como dijo Maricita, 38 años de matrimonio. Qué lindo, Así fue. Angelita. Angelita, la verdad que nos ha tocado el corazón tu testimonio, de cómo el Señor en las dificultades se hizo presente en la vida de ustedes, como se hace presente en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Y más en las dificultades es cuando abrimos nuestros corazones y vemos, estamos solos, los demás nos dejaron, pero acá está el Señor. Y Él nos rescata para ser felices. Lo que más una de las cosas que más me impresiona de este testimonio tan hermoso, Angelita, es cómo la oración los ha ayudado a ustedes a salir adelante, cómo oraban con sus hijitos chiquitos y, digamos, usaban el agradecimiento para empezar a orar. Qué hermoso, una oración empezando con agradecimiento. Hoy día te agradezco, Dios mío, porque tengo una cama donde dormir, porque hoy día mamá me hiciste mis galletitas, etcétera. Así que realmente, Angelita, esto es, este testimonio que estás contando es la realidad en la que vivimos todos. A veces pensamos que las cosas no van a caminar más, pero nos damos cuenta luego, cuando el Señor se presenta, que con Él todo lo podemos, hasta esas dificultades que ustedes estaban en una situación tremenda, porque hasta tu ropa, como dices, empezaste a vender, y sin embargo, mírate hoy día. Yo quisiera, qué pena que no queda más tiempo, pero vamos a tener unos minutos más contigo, pero quiero que por favor les des un consejo a aquellas de corazón, a aquellas personas que están pasando en este momento por momentos difíciles en sus vidas. Claro que sí, con mucho gusto. Pongan toda su confianza en el Señor y en su palabra, en la palabra del Señor, que es vida. Aliméntense de esa palabra, medítenla en la oración y abran sus corazones, porque el Señor nos lo dice en su palabra. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. También nos dice, no se aflijan por nada, sino presenten todo a Dios en oración, es fundamental. Y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande que lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará de sus corazones y sus pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Jesús. Es lo que yo viví, aprendí con la palabra, no era muy familiarizada con la Biblia, la tenía como un libro más empolvándose en la biblioteca, pero me empecé con los salmos, luego seguí con proverbios, porque en proverbios tenemos cosas muy concretas que nos guían a vivir y aplicar en la vida diaria. Y luego ya en el Nuevo Testamento aprendí muchísimo más. No hemos dejado de orar. Nuestros hijos se fueron, ya la mayor tiene su hogar, se tuvieron que ir muy jóvenes porque la universidad a los 18 años, pero aún así ellos continúan. El menor no tanto porque lo trajimos muy pequeño, pero ¿qué pasa? Ahí nos aferramos a orar por nuestros hijos y a nuestro ministerio orar por nuestros hijos. Y aunque no estén con nosotros, no dejar de orar por ellos, todo lo contrario, porque ellos están enfrentando a mundos de universidad, a mundos muy competidos laboralmente como buenos profesionales, porque gloria a Dios, los tres son grandes profesionales. Así que todo el tiempo, con mayor razón, mi esposo y yo orando por nuestros hijos y por los hijos del mundo entero. Ay, Angelita, qué lindas palabras, gracias, te agradezco, qué hermoso testimonio realmente. Cómo es la vida, uno aprende todos los días y hoy, desde mañana voy a empezar a leer los proverbios,
me has hecho pensar en eso, ¿no? Uno lee a veces aquí un poquito de allá, un poquito de allá, pero la verdad, muchísimas gracias. Gracias por ese gran testimonio. Gracias a Dios por haberlos tocado a ustedes, por haberlos traído acá, por Gracias. ese ejemplo de matrimonio, porque conozco tu matrimonio y sé que es un matrimonio bendecido. Los dos son personas bellísimas, muy llenas del Señor, con mucha corrección, con muy buena educación y unos hijos maravillosos. Te felicito y eso se lo Gracias. debo a Angelita. Claro que al trabajo de ustedes, pero sobre todo a Dios. A La Dios. gloria, toda la gloria para el Señor. Amén. Así es. Ahora, chicas, quiero invitarlas a que la que desea puede hacerle preguntas a Angelita. La que desee puede abrir su micrófono, por favor, y hacer alguna pregunta. Rosita, tu micrófono. Sí, ya está. Oye, Anita, realmente es triste y duro lo que pasaron, pero si fue triste y duro, qué valor y qué fuerza. ¿Cómo sentías tú luego de todo lo que pasaron, esa fuerza y ese amor tan inmenso de todo lo que vivieron? Porque es una historia muy conmovedora y más con niños. Es triste, es dura, pero wow, ese amor y esa fe fue lo que lo sacó adelante. Para la gloria de Dios. Y en las noches, a la hora de dormir, ¿qué hacías? ¿Cómo te sentías? Pues como antes de dormir nos dedicamos a la oración, esa fue la paz que el Espíritu de Dios empezó a poner en nosotros. O No, sea que, antes de ir ya al te encuentro entiendo. con el retiro. Uy, tremendo, tremendo, tremendo. En una guerra interior que es indescriptible, en un caos total, en un abandono total, una vida que no se la deseo a nadie, a nadie. Wow, me compadezco en esos momentos porque esos momentos fueron tristes y duros, pero una de las cosas que realmente nos sacó adelante es la fe y el amor y al Señor. Como dices tú, el Señor no nos abandona nunca, siempre está con nosotros. Y eso es algo que todo el mundo en este mundo debemos de llevar presente en los momentos más difíciles que tenemos. Nunca estamos solos. Correcto. Y que la oración fue basada en la palabra de Dios. Entonces fue cuando me convencí de que el Señor tenía una palabra para mí. Era particular. Yo abría la Biblia y oraba y Él me respondía porque yo empecé a asumir de manera personal el mensaje de Dios hacia mí. En la oración Él me hablaba y Él me decía en su palabra y se acomodaba patente a la situación que yo viviera. Y es increíble que un libro que fue escrito miles de años atrás sea tan actual, sea tan para mí y para ti. Yo te invito a que cambies el nombre de cuando Jesús le habla a Job, a Tobías, al que fuera, al profeta, al otro, a todo, y cambia por tu nombre y el mensaje te lleva a ti y tú en oración le respondes y es el compromiso. Porque bueno, Él nos trajo a vivir aquí, pero eso no quiere decir pues que no tuviéramos problemas. Tuvimos los problemas de cualquier inmigrante propios, naturales, de adaptarse a un ambiente de esto. Tuvimos grandes problemas aquí también, pero igual veníamos con todo ese bagaje, con la preparación y de hecho, Marixita, nos conocemos por el coro, porque participamos en muchos ministerios de nuestra parroquia y continuamos creciendo porque la naturaleza humana es así. Hoy estamos, ya no, y así, y entonces nos tenemos que alimentar. ¿Y cómo? La oración. ¿Cómo le vamos a pedir al Señor que nos dé ese don tan grande, ese carisma de la fe? Mediante la oración y en su palabra, y vamos a crecer. Amén. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Como tanta pregunta, no, sino que quiero agradecerte, Angelita, por ese testimonio,
porque me solidarizo contigo en muchos aspectos y me has hecho entender, me has dado una gran lección de vida porque tengo muchas similitudes con lo que tú has pasado. La diferencia es que por todos los problemas que yo estoy atravesando ahora, como que en vez de unirnos más, no estamos haciendo la oración en conjunto. Y creo que hoy día el Señor me ha hablado a través de ti, que es muy importante, a pesar de las circunstancias, de las vivencias, de las carencias, que yo me acerque en este momento más, que Él me y yo hinquemos rodilla, porque también casi como tú tenemos 37 años de matrimonio. Y un matrimonio tiene que solidificarse día a día. No es cuestión de decir, creo, espero, pero no hago. Gracias, mi querida Angelita, por la clase y este testimonio Gracias a tan ti, hermoso. Marielita. Me alegro que haya llegado ese mensaje. Y Beth, ¿tienes una pregunta? Sí, Dime. tú dijiste en tu testimonio, ¿verdad? Que en ese retiro comprendiste. ¿Cómo fue eso? ¿Un encuentro personal? ¿Recibiste el amor de Dios? ¿Experimentaste el amor? ¿Cómo fue eso? Claro, fue precisamente a través de la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? La palabra de Dios es Cristo mismo, es Jesús que te habla y está ahí. Entonces, como este teólogo, pues ya sabrás, sabe muchísimo, muchísimo de todas las escrituras. Él nos contó de una manera muy linda toda la Semana Santa, por supuesto, y todo nos lo basó en citas bíblicas, ¿sí? Entonces, yo decía, pero Dios mío, ese mensaje es para mí, ese mensaje es para mí. Entonces, Dios es grande, Dios está vivo, Dios está con nosotros, más cerca que nosotros y no entendemos, eso nos cuesta entender. Y Dios está viviendo esto que yo estoy viviendo, Él lo sabe, pero yo no me he acercado a Él a decírselo, a pedírselo, a clamar, y Él nos oye y nos responde en la oración y va respondiendo nuestras peticiones. No se va dando como por arte de magia, no es así. Pero sí, el sacudón y el encuentro con mi esposo, sobre todo de reencontrarnos él y yo en el retiro porque no era un retiro para parejas, no, era un retiro abierto a padres de familia, podía ir la esposa, el esposo, los dos, pero entonces aquí fue los dos que nos encontramos con que nos habíamos alejado de Dios, que aunque íbamos a los sacramentos, vivíamos de espaldas a Dios. Muchas gracias, Ivette, Mariela, por sus preguntas. Mira, Angelita, acá tienes un mensaje de Marina Rodríguez. Dice, Ángela, qué testimonio tan hermoso de amor y agradecimiento a nuestro Señor. Bendiciones para ti y tu familia. Gloria a Dios. Así es. Y mira, se nos acabó el tiempo, Angelita, pero la verdad nos has dejado grandes enseñanzas, nos has hecho revivir, como dicen esos testimonios, se edifican, revivir lo que es el amor de Dios y cómo nos socorre en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Yo la verdad tocaste mi corazón al ver todo lo que has pasado, pero lo más lindo, me quedo con lo que el Señor hizo contigo y tu familia, cómo los tocó, cómo entró en sus vidas y cómo ustedes criaron a sus hijos en la fe. Y ahora tienen esos resultados, que son los frutos, ¿verdad? Porque tienen 3 hijos muy buenos muchachos, profesionales, y gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello. Así que gracias, te queremos mucho, Angelita, que Dios te Gracias a bendiga. usted. Yo sé, Amén. además de eso, quiero decir, Ángela participa en otros ministerios en nuestra parroquia, San Andrew. Ella es muy activa, muy querida además, y el Ministerio de Dando por Otros Hijos la respeta, la quiere y la valora muchísimo. Gracias, Angelita. Gracias, Marixita, por esas palabras que no me merezco. No, al contrario.